Te invitamos a escuchar un podcast lleno de historias, donde todas tienen algo en común. Tuvieron un encuentro que les cambió la vida. Yo soy Silvia Cibaja. Y yo, Jocelyn Mora. Y estamos convencidas de que todo se trata de Él. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé de dónde nos están escuchando en este momento, pero muchísimas gracias por acompañarnos y sean bienvenidos a este episodio, a un nuevo episodio de Se Trata de Él. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es súper importante en nuestra vivencia de fe, la oración. De hecho, hablaba con una amiga de trabajo hace unas semanas atrás y ella me decía que se le complicaba mucho el orar, que bueno, ella quería saber cómo se oraba, que tiene muchas preguntas al respecto, porque está iniciando ese proceso de conocer a Dios, de hacerlo parte de su vida. Y yo dije, bueno, qué bueno, está interesante hacer un podcast al respecto, ¿verdad? Porque nos cuesta demasiado a veces ser constantes y quizás quitarnos muchos mitos alrededor de este tema, ¿verdad? Pero antes de presentar a nuestro invitado, saludar a Silvia. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Jos, y pues como decís con este tema que de verdad nos pone los pies sobre la tierra, ¿verdad? Porque a veces es difícil orar y más ahora, ¿verdad? Que pasamos de pronto encerrados en las casas y sin muchas opciones de ir al templo como antes o de ir al Santísimo, ¿verdad? O de esos espacios que de pronto nos facilitaban ese momento de conexión con Dios, pero ahora se hace y pues un poquillo más difícil y no sé a ustedes o a vos, Jos, o a nuestro invitado, cómo les ha ido con eso, pero al menos a mí muchas veces me ha costado y he tenido, ¿verdad?, que analizar mucho qué es lo que está sucediendo, porque de verdad a veces pues dejamos de lado eso tan importante que realmente es el fundamento, ¿verdad?, en esa relación con Dios. Hoy nos acompaña Edwin. Edwin es el coordinador del Carmelo Misionero Seglar. Ellos son como una comunidad y un estilo de vida que lo que busca pues es básicamente, ¿verdad?, encontrarse a Dios en medio de esa misión y en medio de esa espiritualidad. Edwin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ustedes. Un placer estar acá compartiendo este momento, este espacio y gustoso con Dios por tener la oportunidad de compartir. Y bueno, ¿cómo le ha ido usted con la oración o qué piensa de todo esto, verdad? Porque definitivamente es complicado a veces rezar en medio de estas cuarentenas y de este montón de sentimientos y sensaciones que tenemos. Pues sí. Es interesante cuando lo comentaba Joss, el tema de qué es lo que está viviendo con respecto a lo que dicen sus amigos en relación al tema de la oración. Y creo que es un reto, tenemos un reto enorme, un reto en el cual estamos, por decirlo así, aislados unos de los otros en nuestras casas, todo el tema de la pandemia. Y creo que el problema más grave es cuál fue nuestra cercanía, cuál fue nuestra relación con Dios antes de la pandemia y cómo es nuestra relación con Dios en la pandemia. Porque eso es, la oración es una relación de Cristo, una relación que yo tengo con Él y cómo veo yo a Cristo en mi oración. Eh, es interesante también escuchar cuando se habla de que hay gente que no sabe cómo orar. Y en esto, pues, tengo una recomendación, no sé si la mejor recomendación, es mi recomendación como miembro del Carmelo Misionero Seglar, como carmelita misionero, en cuanto a cómo orar, porque a todos nos cuesta, o sea, no hay que pensar que es un tema exento, a todos nos cuesta. Es más, si fuera sencillo y fácil, creo que lo haríamos muy fácil, pero no es así. La oración, como muchas cosas en la iglesia, es una cuestión que nos debe costar, lo decía un sacerdote colombiano. No podemos pretender ser seguidores de Cristo y no vivir la misma cruz y sentir la misma cruz. Entonces, en la oración también tenemos que entender que nos va a costar y probablemente nuestras palabras no van a salir fluidas y probablemente no vamos a tener los mismos pensamientos que estuviéramos pensando quizás en cómo describir una película o cómo describir un libro o cómo hablar de mi amigo. Es eso, o sea, la oración muchas veces nos va a hacer difícil. Y es más, podríamos decir que en el transcurso del día no tenemos tiempo para orar, porque nos preocupan más las cosas mundanas y nos preocupan más las cosas que en el día a día tenemos que ponernos a orar. Ahora bien, yo quisiera, si ustedes me lo permiten, para iniciar este espacio,
compartir una lectura no tanto de cómo orar, sino más bien qué es lo que no debemos decir cuando oramos. Y lo dice San Mateo en el capítulo 6, versículo 5 al 8, donde dice que cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encantan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Palabra de Dios. Eso con ello quisiera introducir este espacio, porque la oración es eso, de hecho, su santidad, el Papa Francisco, nos habla de que la oración le pertenece a todos, a los hombres de todas las religiones y probablemente también a aquellos que no profesan ninguna, indica su santidad el Papa Francisco en una audiencia general que realizó en mayo de este año. Y lo hablaba porque precisamente el misterio de la oración es eso, es el hecho simple de tomar tu tiempo y ponerte en sintonía con Dios. Yo siempre he pensado y he hablado en ese sentido, de cuando uno habla con Dios, es como cuando tú estás sintonizando un radio, estás buscando, o sea, si no estás escuchando a Dios, es como escuchar ese barullo, escuchar la canción que no se escucha bien, es eso. Si no escuchas bien, tienes que tratar de sintonizar a Cristo en tu vida. ¿Y cómo no sabes que estás sintonizando a Cristo? Porque en tu oración es vacía o tu oración no te lleva a nada o estás pidiendo vagamente, como cuando uno dice, "Hey, quiero que Dios me regale $1.000.000, pero yo sé que, o sea, y internamente digo, no, eso no es posible. Dios no me va a regalar $1.000.000. Es cierto, porque tu oración es vacía, porque tu oración no tiene sentido, porque estás pidiendo cosas banales, estás pidiendo cosas que no corresponden. Y lo leíamos en la lectura que es de San Mateo. Dios ya sabe qué es lo que necesitamos antes de que nosotros lo digamos. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar antes de actuar y pensar con el corazón puesto en Dios. Su Santidad nos hablaba también en marzo del 2020 en el atrio de la Basílica de San Pedro de que la oración, particularmente en tiempos de pandemia, nos lleva mucho a la lectura. ¿Se acuerdan ustedes de la lectura de cuando los apóstoles van en una barca y Jesús está durmiendo? Y entonces la barca empieza a moverse, empieza a tambalearse, eh, y entonces lo despiertan a Jesús. De hecho, es una de las primeras, o la única, donde Jesús aparece dormido. Y entonces Jesús se levanta perturbado y dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? ¿Y eso que están conmigo? O sea, si tuvieran que morir, mueren por mí. Pero tienen miedo y me tienen que despertar. Y es lo que estamos viviendo. Tenemos miedo, todos tenemos miedo. En este momento en la pandemia, todos tenemos miedo. Miedo de lo que va a pasar, miedo si mañana me infecto, miedo si tengo que ir a la pulpería y por alguna circunstancia me equivoqué, me restregué los ojos y me entró el virus. Miedo de si cuando salga la pandemia realmente voy a tener ese contacto con la gente, voy a tener miedo, ¿verdad? Lo escuché en un podcast que ustedes habían conversado con el padre Toto cuando hablaba de que podemos pretender pensar que el miedo es a la persona o al virus. Entonces, ese miedo, o sea, vivimos situaciones de mucho miedo, pero es en la interiorización con Dios, es en el momento de compartir con Dios, cuando realmente entendemos las cosas. Es entregarse. La oración debe ser entrega ante todo. Si no hay entrega, no hay oración. ¿Qué nos ha provocado el distanciamiento? ¿Qué nos ha provocado la separación a nivel personal? ¿Qué nos ha provocado a nivel espiritual? ¿Cómo fue nuestro trato de Dios, como les decía, antes de la pandemia y en el transcurso de la pandemia? Y probablemente uno puede pensar después de la pandemia. Hay que entender, en primer lugar, creo yo, que la oración es una relación directa como miembros del cuerpo místico de Cristo. Y cuando nos
y adentramos a la oración, nos adentramos más a Dios. Pero Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 6 al 7, nos habla propiamente de que la oración no debe ser nunca el último recurso, porque a veces recurrimos a Dios cuando ya las cosas han estado al límite. Y ese es el mayor problema de nosotros los cristianos, que a veces usamos a Dios como el Dios paraguas, que es cuando llueve nada más. Pero cuando tenemos las cosas buenas y la alegría y demás, a Dios no lo tenemos cerca, no lo compartimos, no lo tenemos como la primera arma. Y decía Job en la lectura propiamente de su libro, de que si hemos de agradecer los bienes, ¿por qué no hemos de agradecer los males? Y eso es lo más complicado, más difícil quizás, pero es lo que nos tiene que dar a entender que en nuestra vida es una vida de complementos y estamos siempre viviendo en complementos. Aquí aprovecho quizás la experiencia que Dios me ha regalado en el camino del Carmelo Misionero Seglar y es un camino de oración, según Santa Teresa. ¿Y por qué me detengo en ella? Porque además de que es una gran mística, es la primera doctora de la iglesia, ella nos enseña un camino de oración. Y comentaba Dios que hay muchas personas que no saben cómo orar. Bueno, les propongo y les pido que ojalá tengan la oportunidad de leer a Santa Teresa, porque ella les va a orientar, les va a ayudar. Y voy a regalarme y regalar en este espacio un dato sobre el tema de la oración propiamente en el camino de Santa Teresa. ¿Para qué? Para que nos ayude a vivir estos tiempos de una mejor manera. La oración debe ser un camino siempre de amistad con Dios. Y lo dice Santa Teresa, dice, no es otra cosa oración mental, sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. En la lectura que hablábamos al principio de San Mateo, hablaba de que cuando ores, ora a solas. ¿Y por qué Dios pide que oremos a solas? Porque quiere que salgamos de este mundo y nos adentremos en nuestro propio interior y le escuchemos a Él antes de que hablarle a Él. Es difícil, es difícil. Yo podría decirles bueno, yo soy casado, tengo ya casi Dios mediante 20 años de casado, tengo 4 hijos, trabajo en mi casa, mi esposa también. Entonces, el convivir en el hogar para tener espacios para orar es complicado, porque como bien lo dice lo que decía San Mateo, hay que salir y estar a solas. Y es difícil, muy difícil, porque no tenemos espacios a solas, porque estamos en nuestra propia casa. Entonces, la oración es tratar con un amigo tratar como amigo a aquel que nos ama. Y tratar de amistad y tratar a solas implica buscar a estar a solas con aquel que sabemos nos ama. Es como cuando queremos estar con un novio, con una novia, con un ser querido, con un amigo, ¿verdad? Queremos estar a solas, queremos compartir, queremos disfrutar ese espacio. Entonces, ese es el tema. ¿Cuánto queremos disfrutar con Dios? Y escucharle y hablarle. Los santos y muchos sacerdotes tenían una serie de oraciones que tenían que repartir en el transcurso del día. Nosotros llamamos la liturgia de las horas, tema de comunidad, y esa dedicación se hacía cuando te levantabas, a media mañana, en tu almuerzo, media tarde, en la noche y todavía mucho más noche. Entonces, se suponía que se dividía el día en diferentes oraciones. Esto significa de que nuestra vida debería ser una continua oración a Dios, un continuo agradecimiento a Dios. Como así deseamos nosotros comer, así como deseamos nosotros, no sé, tomarnos un descanso, pues también así debiéramos tener esa sed de Dios. Entre más oramos, más sed tenemos. Es como quien hace ejercicio. Entre más ejercicio quiere hacer y mejores resultados va teniendo, así va a querer hacerlo más. Igual sucede en el caso de la oración. Entre más oración hagas tú, más deseo de tu espíritu vas a tener de la oración. Otro estado que nos habla Santa Teresa es la oración como un camino de interiorización. La soledad y el silencio debe verse siempre en los tiempos en que el alma está sola y a solas con Dios, porque se vuelve hacia Él. El silencio y la soledad no es una ausencia, sino una presencia, donde uno quiere desear y disfrutar
a Dios. Por eso habla de interiorización, es interiorizar, compartir, vivir. Es, como diríamos, es ponernos, abrir nuestro rostro libremente a aquel que nos conoce realmente. Y ese es Dios. La oración debe ser eso, despejarme. No es tanto cómo hablamos nosotros a Dios, sino guardar silencio ante Él. Es abrirle nuestra puerta para que Él se comunique a nosotros desde nuestro interior. Él es un caballero. Él nunca va a llegar a abrir nuestra puerta, ni nos va a empujar, ni nos va a tirar puertas. Él va a tocar la puerta y somos nosotros los que debemos abrirlo. Eso es lo que es la oración. La oración también debe tener un estado, bueno, Santa Teresa, y eso es precioso como para que lo puedan leer aquellos que lo deseen leer, pueden leer en las moradas, en el castillo interior, donde se habla de que eh, la oración tiene como una serie de puertas. Entrar a la morada, al lado de las moradas o del castillo interior, habla de que la oración se centra en diferentes lugares, en diferentes estados. Entonces, entrar es el proceso de interiorización. Cuanto más Dios va interiorizando mi vida. Santa Teresa tenía una particularidad y era que se vaciaba de sí misma para llenarse de Dios. Eso es lo que nos llena la oración. Es el tema de confianza, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra confianza? ¿Hasta dónde confiamos en Dios? ¿Le confiamos todo lo que tenemos en nuestras vidas? Ese es el sentir. Y aquí les regalo una anécdota que me pasó a mí. Cuando yo me iba a casar, yo había cambiado de trabajo, me dieron una oportunidad en otra empresa y bueno, era todo un reto, ¿verdad? Porque me pensaba casar, no quería tener deudas, ya había vivido la experiencia de un amigo que lo habíamos fiado y que para casarse y más bien nos quedó con la deuda. Y en ese interín yo decía, no, no quiero hacer lo mismo para otros, quiero vivir una vida un poco diferente, distinta, mi vida tiene que cambiar y voy a cambiar de estado, voy a cambiar de soltero a casado y es una gran decisión. Yo dije, voy a ponerlo todo en manos de Dios. Y dije, Dios, si tú quieres que yo me case, si tú deseas, y este es el camino que yo tengo que tener, o que tú deseas que yo tome, porque también había tomado la decisión de sacerdote previamente, pues yo estoy en tus manos, caminaré conforme tú quieras. Y fue eso, lo caminé, le tomé la decisión y dejé que las cosas fueran caminando. Entonces se fueron abriendo las puertas, cambié de trabajo, después el trabajo donde yo estaba, pues gracias a Dios, pues funcioné y vieron buenas actitudes de mi persona y bueno, me dieron muchas oportunidades. Eh, las cosas fueron dando, yo no tenía dinero para comprar las cosas, pero bueno, las cosas se fueron dando, se fueron comprando, mucha gente participó y me ayudó, me colaboró. Entonces, todas las cosas se fueron dando y es ahí donde uno ve el camino, la mano de Dios. No es que vas a esperar que Dios te abra el cielo y te diga, no, Edwin, vas a casarte, yo te doy el permiso. No, Dios va a mostrar en muchas personas que están a nuestro alrededor cómo va caminando y cómo nos va mostrando, pero es que nosotros nos tenemos que dejar. Y esa es la oración lo que nos va haciendo, es dejarnos dominar por Dios y no dominar porque yo no, porque Él va a dominarme, no, porque yo lo dejé entrar a mi corazón. Es lo que llamamos interiorización, es dejar que Dios entre en mi vida. Otro estado que habla de Santa Teresa es el tema de purificación. Y dice Santa Teresa que Dios no se da así del todo hasta que no nos damos del todo a Él. Y entonces vuelvo al tema. ¿Cuánto nos damos a Dios? ¿Cuánto le entregamos a Dios en nuestras vidas? ¿Hasta dónde está Dios en nuestras vidas? ¿Qué llena? O sea, hay un sacerdote mexicano que habla de que los seres humanos, o los hombres, perdón, particularmente los hombres, tenemos una cajita dentro de nuestra mente que se llama Nothing Box, una caja del nada, ¿verdad? Pues entonces, ¿cuánta en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida está Dios? O sea, ¿cuánto ocupa en nuestra vida Dios? Que no se hace parte de Nothing Box, entonces una caja de nada, no. Dios debe ser la parte más importante de nuestras vidas. Debe encumbrarlo desde el todo, desde la edición más pequeña hasta la edición más grande. Y entonces, Santa Teresa nos habla de eso en ese sentido. Así que si queremos que el Señor se apodere de nosotros, la oración de la quietud y de la quietud, de la unción, debemos darnos por entero a Él. Si queremos recibir de Él paz, necesitamos darle nuestra vida, donarnos hacia Él.
El peor enemigo en el tema de la donación es el yo. Dice que Santa Teresa decía que el peor ladrón es nosotros mismos. Particularmente nuestra tendencia a ser egoísta, ¿verdad? Tenemos que combatir. El egoísmo nos impide la libertad espiritual. El amar la voluntad propia antes que la de Dios nos carga de tierra y plomo. Nos hace ponernos los pies en la tierra, por decirlo así. Yo pensaría que los santos han tenido la oportunidad de acercarse más a Dios, y cuando me refiero más a acercamientos, aquellos que han tenido la posibilidad de entrar en esa sintonía, de entrar en ese contacto, es precisamente porque la tierra y el plomo nos pone en la tierra. Y ese tierra y plomo es nuestro propio egoísmo, es nuestra propia voluntad, es hacer lo que nos da la gana. Y es ahí donde no tenemos a Dios en nuestro corazón. La oración nos debe llevar a eso, a abandonarnos. Entonces, ahí es donde yo les digo que la oración en estos tiempos nos deben llevar en estos estados, lo que les acabo de comentar. Hay otro estado que habla del camino de transformación y es porque Dios nos transforma en el tanto y cuanto nosotros nos demos hacia Él. La oración es transformante. Si no cambia nuestra forma de ser, nuestro modo de vivir, nuestros valores, no está siendo provechosa. Pues orar es cambiar de vida. Yo sé y por experiencia se les puedo comentar que muchas familias han muerto al pecado porque en estos tiempos no sabían cuánto tiempo vivir, o sea, no sabían cuánto compartir y cómo compartir con sus familias, porque no habían vivido esas experiencias, esos 24/7, digámoslo así, estar junto con toda su familia, con sus hijos, con su esposa, ¿verdad? Y lo podemos tomar a toma de vacilón, el tema del compartir con su esposa, con su esposo o con sus seres queridos, pero les puedo decir que muchas familias se han roto, se han destruido a través de la pandemia. Y es la oración el que muchas veces también ha hecho que muchas familias se mantengan unidas, porque en la oración nos abandonamos a Dios, en la oración nos damos a Dios, en la oración entregamos nuestras inmundicias y Dios nos purifica, nos transforma. Entonces, nuevamente, si en la oración que tú estás haciendo ves que las cosas no cambian, es que esa oración no es provechosa. La mejor oración entonces es la que cambia nuestra vida, pero que más nos lleva a imitar a Cristo, la que más nos haga crecer en los frutos del Espíritu Santo, como lo refiere San Pablo en la carta de los Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 22. En los frutos que el Espíritu Santo, en los frutos que Dios, mediante el Espíritu Santo, derrama en nosotros, particularmente en la oración. Algunos podrán decir, ¿y por qué yo no hablo cosas bonitas? ¿Y por qué yo no oro cosas bonitas? ¿Y por qué no hablo en lenguas? Y bueno, lo que tú tienes que preguntarte es, ¿qué tan profunda es tu oración? ¿Qué tan profundo ha llegado tu oración en tu vida? ¿Y cuántos frutos realmente están provocando esa oración en tu vida? La oración debe ser un camino de paz, hablando de todos los caminos. Eso es otro camino que también nos lleva a la oración. Una persona que está totalmente entregada a la voluntad de Dios no puede vivir sino en paz, que es un fruto del Espíritu Santo. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno conoce personas, a veces uno dice, pero es que parece que lleva paz, que respira paz. O sea, yo siento paz con la persona que está a mi lado, yo siento paz cuando me habla, y es precisamente esa paz de lo que nos habla la oración. Esa paz que uno puede percibir en la persona. ¿Por qué? Porque Dios, mediante esa persona, respira paz. Dice Santa Teresa, Señor, tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Dice Isaías en el capítulo 26, versículo 12. San Pablo corrobora esto en su todo lo puedo en aquel que me conforta. Filipenses 4, versículo 13. Y ahí es donde Santa Teresa sintetiza con estas pequeñas frases que les comentaba sobre de que nada te turbe, nada te espante. Entonces es ahí donde nos dejamos abandonar a Dios con todo esto. Y el último camino que Santa Teresa nos hace referencia en el tema de la oración es el servicio al prójimo. Lo que dice Lucas en el capítulo 10, el versículo 38 y 41 con respecto a María y a Marta, los hermanos de Lázaro.
Entonces, es un balance entre la vida contemplativa y la vida activa, entre el ser y el hacer. Como cuando tú en tu oración de la mesa, por ejemplo, Dios, te bendecimos los alimentos que vamos a recibir en este momento y te pedimos que les des a los que no tienen alimento. No, no, no. No es, vaya Dios, que va a bajar una bolsa de arroz para una familia que no tiene arroz. No. Si tú conoces a alguien que tiene necesidad y necesita esa bolsa de arroz, tú tienes que dársela. Tú tienes que dársela. Porque Dios te está dando la posibilidad de ayudar a otros. Y ten por seguro que no es tanto el bien que le haces a la persona, sino a la persona el bien que te haces a ti mismo. San Pablo siempre nos dice esto, dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, en Romanos 8, versículo 26. Nuestra oración debe ser eso, cómo Dios entra en mi corazón y me ayudes a hacer las cosas bien. Las palabras no salen fluidamente, sí, efectivamente, no salen fluidamente, lo que hablábamos, ¿verdad? Y ahí debemos aprovechar lecturas de diferentes vertientes. A mí me encantan los salmos, yo leo mucho el Salmo 51 porque habla precisamente de las dificultades que yo vivo, porque no significa que porque estoy en iglesia y tengo tantos años en iglesia, me siento exento. Soy una persona tan común como cualquier otra y tan pecadora, quizás más que muchos, ¿verdad? Pero sé en la gracia de Dios, que sé el perdón de Dios y que además de eso necesito de la gracia de Dios. Una iglesia no es, o sea, y eso me hizo mucha gracia una frase que decía alguien, que la iglesia es un hospital, no es un lugar de sanos, es un lugar de enfermos, porque todos estamos enfermos. El que crea que está sano, ¿para qué va a la iglesia? El que crea que no tiene pecado, ¿para qué va a la iglesia? No, vamos a la iglesia porque sabemos que necesitamos de Dios. Y en oración nos sentimos en oración. Es esa conversación privada, directa con Dios. Es como tener un teléfono celular con una línea directa directamente a Dios. Entonces, ese es el sentimiento de la oración, lo que nos debe llevar y nos debe contemplar. La oración nos debe fortalecer en estos tiempos de tormenta, ya digamos. Y es ahí donde nosotros nuevamente debemos entender y comprender lo que Dios hace por nosotros y como Él guía nuestra. Realmente a veces, y bueno, yo fui una que en un momento caí en el hecho de cuando uno empieza a ir como a oraciones, involucrarse más, ¿verdad? Que hay gente que tiene pues obviamente ese don que uno dice, wow, ¿cómo ora, verdad? Entonces uno se queda, ¿será que yo tengo que para que una oración sea efectiva, tengo que utilizar palabras así súper elevadas y muchos se quedan con esa idea, ¿verdad? Ya después en el camino, ¿verdad? Se nos va mostrando que al final de cuentas la oración es algo que brota de nuestro corazón, debe ser una oración honesta, ¿verdad? De realmente demostrarnos tal y como somos y, y no se trata de poner las palabras correctas, sino de poner nuestra situación tal y cual es. Entonces, qué importante todo este tema porque muchas personas no, no se adentran a la oración porque se quedan con es que yo no sé orar, es que yo no tengo ese don, ¿verdad? Entonces, ni nadie podría orar si fuera así. Entonces, es necesario de primera entrada como quitarnos ese concepto, ok, ¿cuál es el concepto más bien que yo tengo de la oración? Yo creo que eso que han mencionado los dos, sobre que no hay una forma de orar, ¿verdad? No hay una receta, no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Y algo que recuerdo mucho ahorita, y es algo que escribía mucho un santo que se llama San Felipe Neri, que él Ujú. hablaba mucho de que durante el día él y su congregación repetían ciertas jaculatorias, que son como ciertas reflexiones o palabritas o cosas así, que les recordara a Dios, ¿verdad? Entonces que durante el día él les decía, repítanla. Cuando recuerden, o sea, cada vez que puedan, cuando estén comiendo, cuando estén manejando, cuando vayan caminando, repitan esa oración. Y hace poco un sacerdote nos decía, incluso repitan, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, por ejemplo. Y él decía, eso tan chiquitito, tan cortito, ustedes lo repiten durante el día y desde ahí ya están orando. Y es santificar esos momentos, santificar pues todo nuestro tiempo.
Y algo que me llamó muchísimo que decía Edwin ahora era el hecho de agradecer los males, porque se me vino a la mente, recuerdo una vez que estaba en el hospital haciéndome un examen y afuera me acompañó mi mamá y estaba otra señora que estaba pues con la mamá de esa señora que estaban en exámenes. Y cuando yo salí encontré a mi mamá y a la otra señora llorando, ¿verdad? Y pues nos levantamos y nos fuimos y mi mamá me estaba contando lo que había pasado, ¿verdad? Que a la señora le habían dicho que la mamá tenía cáncer. Y la señora estaba muy agradecida con Dios por no tener trabajo y poder estar ahí con la mamá. Y me cambió tanto, tanto el panorama, ¿verdad? Porque yo decía, wow, cuántas veces no reprochamos, ¿verdad? Tantas cosas que nos suceden o que estemos sin trabajo, ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo, cómo a veces Dios se vale de esos espacios o esos momentos para podernos permitir vivir o acompañar otras situaciones, ¿verdad? Y ella estaba agradeciendo el hecho de no tener trabajo, ¿verdad? Y posiblemente una semana antes o un mes antes le di a Dios un trabajo. Entonces, eso me hizo pues pensar muchísimo en que realmente no hay nada como malo o bueno como tal, sino son circunstancias que pasan, pero que Dios siempre las usa, ¿verdad? Y eso a veces como nos cuesta rezarlo y cómo nos cuesta aceptarlo, pero en definitiva la oración nos lleva a eso, a poder entrar en esa sintonía con Dios, en poder entrar en que la voluntad de Él y mi voluntad sean una sola y poder vivir de la mejor forma, ¿verdad? Buscando siempre ese camino de santidad. Yo creo que deberíamos hacer como una segunda parte, ¿verdad? Porque es muy amplio el tema, pero no, Edwin, más bien agradecerle un montón por el tiempo, por preparar todo esto, para compartirlo con nosotros y esperamos que lo sea para las personas que lleguen a escucharlo, ¿verdad? Pues agradecerle a ustedes el espacio, la verdad es que eh, es una gran bendición tener este compartir, ¿verdad? Espero de todo corazón y iluminado por Dios que sirva de algo mis palabras, simples, sencillas, ¿verdad? Iluminado por Dios ante todo, porque sin Él no podría, ¿verdad? Y pues igual, o sea, si tuviera necesidad, pues estoy encantado de la vida de compartir con ustedes. Creo que eso es un tema muy rico, muy lleno de cosas que hablar, como dices tú, muchas preguntas. Y cuenta que quizás la mayor pregunta que uno tiene cuando ora es, ¿cuándo voy a ver el resultado de Dios en mi vida? En relación a mi pregunta. Qué Esa es la importante. pregunta, esa es la pregunta básica, ¿verdad? Porque uno dice, estoy pidiendo y pidiendo y pidiendo. Bueno, nada más recuerden a Santa Mónica, la Claro. mamá de San Agustín, ¿verdad? Toda su vida pidió que su familia fuera convertida. Y su esposo, hasta que murió, fue que se convirtió. Bueno, eso quedará para una segunda parte. Ya tenemos tema para el siguiente, entonces. No, y recordar también algo que hoy nos mencionó al inicio, ¿verdad? Que es hacer obras la oración. Que no se nos olvide también eso, ¿verdad? Que podemos pedir y pedir a Dios, pero que también nosotros mismos somos esas manos y esos pies y esas palabras que Dios necesita para poder ayudar a otros y ayudarnos mutuamente al final. Y no, bueno, agradecerles a ustedes que se quedaron este ratote. Entonces esperamos que lo disfruten, que haya sido de gran bendición y si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima semana y oren por nosotros también por este espacio para que podamos seguir recibiendo gente así súper llena de Dios que nos motiva, que nos contagia de su fe. Al final de cuentas es eso, ¿verdad? Tenemos que contagiarnos unos de otros para permanecer juntos como iglesia. Definitivamente. Recuerden también buscarnos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, para que por ahí puedan pues escucharnos y compartir estas palabras que nos van a acercar cada vez un poquito más al cielo. Y recuerden nada más que en la vida siempre todo se trata de Él.